antes de nada, alguna valoración del partido, es decir, ¿qué te parece esta semifinal de la que os habéis quedado fuera? A ver, la sensación de dentro de campo es que ha sido un partido igualado, ¿no? Yo creo que la diferencia que ha marcado ha sido que ellos la primera que tuvieron la metieron. Nosotros, es cierto que controlamos bien el partido también. Hubo fases y fases, ¿no? Que dominaban ese partido, unas de ellos, pero bueno, nosotros tuvimos unas oportunidades clarísimas de empatar y al final no tuvimos la suerte de meterla. ¿Qué os faltó? Es decir, precisamente eso, a lo mejor el acierto de cara a la portería rival. Hay días, no sé, hay días que quizás la pelota no quiere entrar, ¿no? Pero, a ver, nosotros intentamos jugar bien al fútbol, ¿no? Teniendo salida de juego, posesión y combinamos muy bien también. Es decir, que faltó empujarla, faltó meterla, ¿no? Y el fútbol muchas veces te penaliza. Y hoy creo que ha sido así, porque creo también que Lorenzo, por más bien que también tenga jugado, no creo que te ha sido tan superior a nosotros. Para ti es injusta, digamos, el resultado, ¿no? A ver, podría pasar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que nosotros tuvimos opciones clarísimas de empatar, ¿no? Incluso en la primera parte también. Es decir, no sé lo que pasaría si hubiéramos empatado 1-1, pero que estábamos en el partido, esto seguro. Pero al fin. ¿Qué nota le pones a la temporada, Pedro? A ver, es jodido, ¿no? Tú pelear y al final no conseguir el objetivo, ¿no? Yo la verdad que la nota no sé, pero tengo que decir que estoy muy orgulloso de hacer parte de este equipo, ¿no? De esta familia, todos trabajando para ser el mejor. Infelizmente no hemos conseguido el ascenso, ¿no? Vale, gracias, Pedro. Hasta